Queridos hermanos, quisiera compartirles hoy un salmo, el Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Todo este salmo, los 14 versículos son muy reconfortantes, el mensaje que está en este capítulo de este Salmos 27. Así que brevemente voy a reflexionar poquito a poco cada versículo, empezando desde el 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Él es el que, en el momento que hemos aceptado a Cristo, Él ha traído luz a nuestra vida. Ya no vivimos en oscuridad, porque Él es la luz y la salvación. No hay manera de ser salvo en esta tierra de la condenación eterna si no conocemos a Dios. Y ahí lo encontramos, de que Él es nuestra salvación. Si Él es mi salvación y es mi luz también para guiar mi camino, entonces, ¿de quién he de temor? ¿De quién voy a tener temor? Dice la palabra. No debemos tener temor, porque Él es la fortaleza de mi vida, dice este salmo. Entonces, desde el día que he puesto mi confianza en el Señor, pues estoy en las mejores manos del Señor. Estoy en la mejor protección, ¿verdad? Entonces, este salmo es muy reconfortante escuchar su mensaje. Porque hay enemigos que vamos a encontrar en el camino de nuestra fe. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron. Vamos a encontrar muchos enemigos en el caminar. A veces esos enemigos no están tan lejos, están muy cerca a nosotros. Pueden ser incluso aún nuestras familias, cerca a nosotros, amigos, que nos desaniman a seguir viviendo nuestra vida cristiana. Así que no debemos sorprendernos cuando de pronto vemos: pero ¿cómo va a ser mi enemigo si es mi primo, es mi tío, es mi hermana, es mi papá? Y se oponen a que busque a Dios, a que crea en Dios. Es cosa de no creerlo, pero la palabra ya dice: vamos a encontrar muchos enemigos en el camino, y enemigos numerosos. Dice versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado, agarrado del Señor. Pero dice que van a venir contra nosotros ejércitos, o sea, muchos enemigos, que van a tratar de desanimarnos que sigamos al Señor. Entonces no es nada novedoso cuando veamos muchos enemigos que van a venir contra nosotros. Ya el Señor nos los advierte. Pero David, cuando escribe este salmo, él tenía una propuesta en su corazón. Y él dice en versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cuán importante era para David el poder estar en el templo de Dios. Porque el templo de Dios es como un cuartel para un cristiano. Un cuartel para el ejército, para el servicio militar, es donde vas, te equipas, te alimentas, te fortaleces, y una vez que has agarrado toda la fortaleza, el entrenamiento para pelear en la guerra, sales del cuartel, vas al campo de batalla y ahí peleas, guerreas contra el enemigo. Igual es la iglesia también. Vamos, nos equipamos de la palabra de Dios, nos llenamos de la fortaleza de la palabra de Dios, de sus promesas, y salimos a pelear en el mundo. Ante tanta indiferencia, incredulidad, pero nosotros agarramos la palabra, que hemos sido fortalecidos al ir a la casa de Dios, salimos así. Dice que David había propuesto en su corazón entonces estar en la casa de Jehová siempre, para contemplar la hermosura de Jehová, para ver primeramente a Dios, creer en Dios, agarrar su fe en el Señor. No creen las gentes que van a la iglesia, porque
son humanos y los humanos pecan, los humanos fallan, no son perfectos. A veces vamos a la iglesia para tratar de mirar al del costado, al derecho, y eso no sirve. Eso no nos va a animar a seguir al Señor. Nos va a animar si ponemos nuestra mirada por quién hemos ido al templo. Y por quién hemos ido es por Dios, para escuchar su dirección, su voz. Dice versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vendrán muchos enemigos, pero el Señor nos va a levantar en alto y vamos a seguir adelante. Y ahora en gratitud a esas victorias que el Señor nos da, pues dice, ahora sí haré sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas. Y es que las alabanzas del Señor son edificantes, son fortalecientes. Entonces, si estás contento, dice la palabra, canta al Señor. Si estás en un momento de alegría porque Dios te ha bendecido de alguna manera, entonces canta al Señor, ¿no? Y ahí podemos cantar esos himnos que nos animan, que nos alientan. Bueno, podemos entonar esas canciones. Y si estamos tristes, pues vamos a orar. Señor, dame fortaleza, estoy desanimado, no tengo trabajo, Señor. Y clamo al Señor. Pero de alguna manera nos acercamos a Él, al que lo puede todo. En versículo 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Ve? Podemos clamar al Señor, Él va a responder. Pareciera que no está respondiendo, pero dice, Él oye, Jehová, oye nuestra voz. Y claro, nosotros podemos suplicarle, Señor, óyeme, Señor, escúchame, Señor, ten misericordia y respóndeme ante cualquier necesidad que estemos pasando. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El Señor ya nos ha animado siempre. Busca y me encontrarás. Si me buscas, me encuentras. Pero si no le buscamos, ¿cómo vamos a encontrar la dirección para nuestra vida? Tenemos que buscarle, aún en medio de esa vía agitada que llevamos, porque a veces siempre pensamos, es que no tengo tiempo, ¿no? Estoy muy ocupado. Tenemos que dar un tiempo para clamar al Señor y Él va a responder. Para que le busquemos y nos va a encontrar, o nosotros le vamos a encontrar. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. No nos va a dejar, pero pareciera, ¿verdad? Porque como no lo vemos, no hay algo material, pareciera que nos está dejando, pero no es así. Él está escuchándonos, Él está cerca, como dice el canto, ¿no? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Él está aquí cerquita, está tan cerca que está entre nosotros. Entonces, pareciera que no escuchara, pero Él sí está atento a nuestras oraciones. Y una promesa que nos da en versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Quizá no tengamos a nuestros padres cerca, aquellos que siempre nos estaban listos a ayudarnos, a consolarnos, a fortalecernos, porque los padres somos así. Quizá no los tengamos cerca, pero hay uno que sí está cerca. Desde el día que hemos aceptado a Cristo, Dios está con nosotros. Él suple a ese papá y mamá que no lo tenemos. Y si tenemos papá, mamá, pues sigamos llamándolos, sigamos conversando con ellos, ¿verdad? Pero Él es el que nos va a consolar. Y podemos decirle, Señor, enséñame, en versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Necesitamos día tras día buscar la dirección de Dios aquí en la palabra del Señor. Necesitamos día tras día. Y poder orar así como dice este versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Porque a veces no le entendemos la palabra. Pensamos que es muy difícil de entender. ¿Dónde está el pastor para que me explique? ¿No? A veces estamos buscando que nos guíe. ¿No? Tú tienes el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Y Él nos guía, nos ilumina a entender la palabra de Dios. Entonces, podemos orar eso. Señor Jehová,
Oh Jehová, enséñame tu camino, guíame por senda. Podemos pedir al Señor, una vez que hemos estudiado, ahora obedecer esa guía, esa instrucción, a andar ese camino. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos los que respiran crueldad. Vamos a encontrar muchos enemigos, como le digo, en el camino, pero vamos a orar al Señor para que esos enemigos no nos ganen, no logren su objetivo de desanimarnos y que nos apartemos del Señor, que no ganen, que no tengan victoria, porque la victoria la tenemos los cristianos. En Cristo ya somos más que vencedores. Me gustan los dos últimos versículos, el 13 y el 14. El desafío es más grande. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Mire, no podemos dudar del poder de Dios. Tenemos que creer en la bondad y las maravillas del Señor. No podemos decir, bueno, creo que el Señor se está olvidando de mí, ya me parece que no me estuviera guiando ya, no más. No es así. Aquí David dice, hubiera yo desmayado si yo no viera el poder de Dios. Ya hace tiempo que hubiese abandonado el camino de fe. Pero no, el Señor nunca nos ha abandonado. El Señor nunca nos ha dejado. Así que sigamos creyendo en las bondades de Dios. Él a su debido momento, después de las pruebas, dificultades que pasemos, nos va a dar la solución. Y nos va a dar ese respaldo, esa fortaleza para seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Nos anima una vez más en el versículo 14, dice, aguarda a Jehová, confía en Jehová, espera en Jehová, aguarda. No te desanimes, yo estoy a tu lado. Aguarda a Jehová. Pero también nos dice, nos desafía personalmente, dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate. Dios está listo a darnos la victoria, pero nosotros tenemos que dar los primeros pasos para llegar hacia Él. Si Él nos va a dar un trabajo, Él quiere que vayamos a ese lugar a buscar el trabajo, porque el trabajo no va a venir a nosotros. O si estamos enfermos, tenemos que ir al doctor. No, el doctor no va a venir a nosotros, es raro, ¿verdad? No van a venir, nosotros tenemos que esforzarnos. Queremos un camino de victoria, el Señor nos las quiere dar, pero tenemos que dar los primeros pasos de creer en el Señor. El Señor está dispuesto a darnos la victoria, pero tenemos que creerlo. Y entonces tenemos que dar los primeros pasos de abrir la palabra del Señor, quizá los primeros pasos de orar para clamarle al Señor, o de ir a la iglesia cuando pase, ¿verdad?, este tiempo que estamos pasando ahora. Dar los primeros pasos de buscar al Señor. Esfuérzate, dice la palabra, esfuérzate. Y la victoria y las bendiciones me empiezan cuando tú te esfuerzas, dar los primeros pasos. Es como si yo quisiera subir a un segundo piso, pues tengo que dar los primeros pasos en la escalera, el primero, el segundo, el tercero, y después de unos 15, 20 pasos ya llegué al segundo piso. No es que no llego porque, yo quiero el segundo piso, pero no quiero hacer ningún esfuerzo, solamente ya llegar al segundo piso. No es así de fácil, tienes que esforzarte. Entonces el Señor dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en Jehová. Oh, hermanos, esperar en el Señor. Nosotros queremos la respuesta ya, pero el Señor dice, espera. Yo te voy a dar, pero espera. Amén, ¿sí? Espera en el Señor.